Hola gente de internet, bienvenido a la parte 3 del especial Día de la Independencia de México. Sin nada más por anunciar, empecemos. Seguiremos con más biografías. Francisco Javier Mina. Francisco Javier o Javier Mina nació en Idocín en el año 1789 y fallecido en México en el año 1817, guerrillero español. En el transcurso de la Guerra de la Independencia Española, 1808-1814, desatada como consecuencia de la invasión napoleónica, Francisco Javier Mina destacó en los dos asedios franceses de Zaragoza. Unido a su tío, el general Francisco Espoz y Mina, formó una guerrilla y luchó sin cesar contra los franceses en Navarra, Aragón y La Rioja, hasta caer prisionero en el asedio de Labiano, 1810. De talante liberal, rechazó la política absolutista llevada a cabo por el rey Fernando VII, repuesto en el trono tras la derrota y retirada de las tropas francesas. Después de un fallido alzamiento contra el monarca español, Francisco Javier Mina marchó a Londres, de donde pasó a México a luchar por su independencia. En 1815, agentes de la insurgencia mexicana en Europa, entre los que se encontraba Fray Servando Teresa de Mier, se pusieron en contacto con el liberal español, que decidió armar una expedición. El 15 de abril de 1817 desembarcó en Soto la Marina, donde leyó una proclama a los americanos. Mina identificaba la lucha de los independentistas con el combate al absolutismo. En México, sin embargo, los insurgentes ya no luchaban por la Constitución de Cádiz, y su iniciativa despertó la desconfianza de algunos. La expedición no duró mucho. En 1817, Mina fue derrotado y hecho prisionero en el rancho El Venadito, cerca de Guanajuato. Fue fusilado el 11 de noviembre de 1817. Agustín de Iturbide. Hijo de un terrateniente español y una criolla noble, Agustín de Iturbide dejó muy pronto sus estudios en el seminario de su población natal para enrolarse en el ejército realista a la edad de 14 años. A los 22 se casó con Ana María Huarte, con quien tendría 6 hijos. En 1810 se negó a participar en la insurrección contra los españoles dirigida por el cura Miguel Hidalgo, y defendió la ciudad de Valladolid contra las fuerzas revolucionarias. Su notable actuación le valió el ascenso a capitán. Con este nuevo grado, Agustín de Iturbide combatió a las guerrillas independentistas, y acabó por capturar a Albino Licéaga y posteriormente al líder que, tras la muerte de Hidalgo en 1811, había tomado las riendas de la insurgencia, Ignacio López Rayón. Este logro le valió el ascenso a coronel. Posteriormente fue nombrado comandante general de la provincia de Guanajuato, donde se distinguió por su implacable persecución de los rebeldes. Con la captura y ejecución en 1815 del sucesor de López Rayón, José María Morelos, la sublevación independentista pareció definitivamente sofocada. Quedaba únicamente como cabeza visible Vicente Guerrero, que se replegó hacia el sur. Un año después, diversas acusaciones, abuso de autoridad y malversación, propiciaron que el virrey Félix Calleja destituyera a Iturbide, pero fue absuelto de todos los cargos gracias al apoyo del auditor Bataller. Josefa Ortiz de Domínguez. Nacida en el seno de una familia de españoles de clase media, Josefa Ortiz de Domínguez fue bautizada el 16 de septiembre de 1768 con los nombres de María de la Natividad Josefa. Su padre, Juan José Ortiz, fue capitán del regimiento de los Morados y murió en acción de guerra cuando ella contaba pocos años de edad. Tras la muerte de su madre, María Manuela Girón, se hizo cargo de su educación su hermana María, la cual solicitó su ingreso en el Colegio de San Ignacio de Loyola. Durante los años que permaneció en el colegio, aprendió a leer y a escribir y nociones básicas de matemáticas, además de lo que se consideraba en la época que debía aprender una señorita de su clase social, como bordar, coser y cocinar. En el año 1791 contrajo matrimonio con Miguel Domínguez, que por aquellos años trabajaba en la Secretaría de la Real Hacienda y en la Oficialía del Virreinato de Nueva España. Gracias a sus buenas relaciones con el virrey Félix Berenguer de Marquina, Miguel Domínguez fue nombrado corregidor de Querétaro en el año 1802. Durante los primeros años de matrimonio, Josefa se hizo cargo de las labores domésticas y de la crianza y educación de los 2 hijos de su esposo, que había enviudado de su primera mujer. Todo parece indicar que la pareja era feliz. 12 hijos nacerían a lo largo de un matrimonio que perduraría hasta 1830, año de la defunción del marido.
Al margen de sus quehaceres domésticos, Josefa Ortiz de Domínguez se mostró muy identificada con los problemas de la clase criolla, a la cual pertenecía por ser descendiente de españoles. A pesar de las reformas realizadas tras la llegada de los Borbones a España, 1700, se había perpetuado la tradición de que fueran españoles nacidos en la península los que ocuparan los altos cargos de la administración virreinal y del ejército, relegando a los criollos a los puestos secundarios. Josefa defendió sus intereses de clase y también se hizo eco de las reivindicaciones de los indios mexicanos, que vivían en lamentables condiciones. Intentó que se reconocieran los derechos de los indígenas y aprovechó su posición como esposa del corregidor para llevar a cabo numerosas obras de caridad. En 1808 se produjo la invasión napoleónica de España, la cual tuvo como consecuencia el inicio de la Guerra de la Independencia y la formación de las juntas de gobierno, ante la ausencia del rey Fernando VII. Las noticias llegadas de España en 1808 favorecieron el movimiento independentista de México. Tras las iniciales muestras de apoyo al rey, comenzó a fraguarse en algunos círculos la idea de separarse totalmente de España. Después de un intento fallido del virrey José de Iturrigaray para formar una junta de gobierno independiente, se produjeron las primeras conspiraciones destinadas a subvertir el orden establecido. Miguel Domínguez. Miguel Domínguez. Miguel Ramón Sebastián Domínguez Alemán. Político y abogado mexicano. Nació el 20 de enero de 1756, en Ciudad de México. Fue el cuarto de los 5 hijos de Josefa Alemán Trujillo, y del médico Miguel José Domínguez Ginuesio, ambos españoles. Cursó estudios de leyes en el Colegio de San Ildefonso, de donde se tituló como abogado. Con 19 años ya gozaba de cierta reputación y formaba parte del Colegio de Abogados. Casado con Josefa Ortiz, el 23 de enero de 1791 en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México. Ocupó diversos puestos en la oficina de tesorería durante el gobierno virreinal y en 1802, el virrey Félix Berenguer de Marquina, lo designó corregidor de la ciudad de Querétaro, donde junto a su esposa participó en una conspiración contra las autoridades españolas. Las reuniones se efectuaban camufladas en un club de lectura en la casa del cura José María Sánchez. Y entre los participantes se encontraban entre otros, Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo y Costilla. Se organizaron conspiraciones en San Miguel, Celaya, Guanajuato, San Felipe, San Luis Potosí y la Ciudad de México. El corregidor Domínguez, forzado por las autoridades, ordenó la detención de los conspiradores y a su esposa encerró en su habitación mientras perseguía a los sublevados. Josefa Ortiz alertó a Ignacio Pérez, un conspirador que vivía al lado, y la noche del 15 de septiembre de 1810, este cabalgó a San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, para avisar a Juan Aldama, quien se trasladó a Dolores para informar a Hidalgo. En la madrugada del día siguiente, 16 de septiembre, el cura Hidalgo dio el grito de Dolores, inicio de la Guerra de Independencia. En 1813, junto a su esposa, fueron hechos prisioneros por las autoridades virreinales, permaneciendo en el convento de la Cruz en Querétaro. Posteriormente su esposa fue enviada al convento de Santa Clara en la Ciudad de México y él fue liberado. Destituido como corregidor de Querétaro, se trasladó a la Ciudad de México, donde se le permitió visitar a su consorte. El virrey Juan Ruiz de Apodaca le concedió una pequeña pensión. En 1823, tras la independencia de México, fue en 5 ocasiones miembro suplente del Supremo Poder Ejecutivo del Gobierno Provisional que dirigió la nación tras la caída del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. En 1824, fue designado primer magistrado y presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que desempeñó hasta su muerte. Falleció el 22 de abril de 1830 en la Ciudad de México. La independencia de México. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, a través del repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles. El período de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza, estrictamente hablando, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México.
El objetivo principal de este movimiento, armado y social, era liberar a nuestro territorio del yugo español y que, en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. La independencia de México tiene diversas etapas, una de más las importantes abarca desde el Grito de Dolores, 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla de Puente de Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano en mano, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia, sin embargo fue derrotado y apresado. Querétaro, como todos sabemos, es la cuna de la independencia, ya que aquí se gestó la misma con importantes personajes como la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo el corregidor, Hidalgo, Allende, Aldama, los hermanos Epigmenio y Emeterio González, entre otros. Las fiestas patrias congregan a miles de familias mexicanas, quienes llegan a las plazas y centros principales de las ciudades, así como a los edificios de ayuntamientos, para conmemorar un aniversario más del grito de independencia. Campana de Dolores. La campana que Miguel Hidalgo hizo sonar la madrugada del 16 de septiembre de 1810, para motivar al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno español, una vez concluida la guerra de independencia, fue conservada por los gobiernos liberales posteriores como uno de los símbolos primordiales del comienzo de ese importante movimiento. Hoy, la campana de Dolores puede admirarse, perfectamente restaurada, en un nicho ubicado justo arriba del balcón central de Palacio Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México. El presidente de la República en turno tiene la obligación de hacerla repicar para revivir, ante el gran público congregado en la plancha del Zócalo la noche del 15 de septiembre, el grito que con frenesí diera el padre Hidalgo para iniciar la lucha por la independencia. Cronología. 1810, nace la conspiración de Querétaro para levantarse contra el virreinato. 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo anima a los feligreses y da el grito en Dolores para comenzar con la lucha de independencia mexicana. 1811, en el conocido Puente de Calderón, caen derrotados los indios y los campesinos y apresan a Hidalgo, juzgan y fusilan colgando su cabeza en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. 1812, José María Morelos se hace al frente el mando del ejército independiente y hace su campaña en el sur del país. 1813, José María Morelos convoca el primer Congreso Independiente. 1815, José María Morelos fue derrotado, hecho prisionero y fusilado. 1817, Francisco Javier Mina, Mier y Terán, Vicente Guerrero y Torres se alzaron en la lucha por la independencia. 1821, Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala de las Tres Garantías. Agosto 1821, México firmó el Tratado de Córdoba que ratificaba el Plan de Iguala. Septiembre 1821, el ejército trigarante hace su entrada triunfal a México, y México es proclamado país independiente. Datos curiosos de la independencia. 1. En el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide, 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció el término república. Por eso México cuenta con dos actas de independencia. 2. La campana de la parroquia de Dolores, que utilizó Miguel Hidalgo el día del grito, fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz, para poder llevar a cabo las festividades de ese año, ya que el oaxaqueño quería tocar aquella noche la campana original. 3. El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. 4. José María Morelos se volvió sacerdote a los 24 años, con tal de recibir una herencia por parte de su bisabuelo Pedro Pérez Pavón. 5. En 1823, se ordenó reunir las cabezas y cuerpos de los 4 principales caudillos fusilados y decapitados en Chihuahua para trasladarlos con honores al pie del altar de los reyes en la Catedral de México. Los restos mortales permanecieron en la catedral hasta su traslado a la Columna de la Independencia en 1926. 6. España no reconoció la independencia de México hasta 15 años después. Gracias por ver esta tercera y última parte. Si te gustó, suscríbete y dale like para más contenido. Puedes poner en los comentarios que quieres como video un próximo día. Sin nada más que decir, adiós.